Hace unos días un chavo me dice, es que no sé sobre mi futuro, estoy destrozado, no sé si quiero vivir. ¿Qué pasó? Tenía una semana y media de haber roto con su novia. Mm. Dice, ¿cómo es posible que una emoción que sí es fuerte tumbe tan profundo de decir no sé en dónde voy a mi vida? Hay situaciones, creo, que tenemos como retos muy profundos. Y ahorita fuertemente es la hipersexualización, la comparación por completo y que el mundo ha idealizado tantas cosas que nada satisface el corazón del ser humano. Pero, o sea, sí es bueno eso, el estar constantemente, confesándote, o sea, porque, pues, o sea, claramente, pues, tarde o temprano nosotros caemos y pecamos, ¿no? Sí, claro, Eh, todos los días. sí, es que exactamente, todos los días nosotros pecamos, ¿no? Pero, o sea, ¿qué tanto te sirve como a tu alma, como a ti, el estar constantemente como que buscando esa gracia? Exacto. Ese es el gran dilema. O sea, la confesión en la antigüedad cristiana era una vez en tu vida. Cuando tú lees Aristóteles o Platón y cuando hablan de los jóvenes, están describiendo a los jóvenes de ahorita, ¿verdad? Es decir, Ujú. el joven siempre ha sido joven, ¿no? Antes de pasar al video, si te gusta este tipo de contenido, quisiera pedirte que me apoyes de la siguiente manera. Primero que nada, picándole al botoncito de suscribirte y picándole también a la campanita. Como el 90% de las personas que ven estos videos no están suscritos al canal y es una forma muy fácil y que no cuesta absolutamente nada en la que me pueden apoyar. También, si crees que este contenido le puede servir a algún amigo, algún familiar, pues te invito a compartírselo, ¿no? De esta forma también estás apoyando muchísimo al canal y claro que me motiva para poder seguir haciéndolo. Te platico un poquito, yo acabo de terminar proceso vocacional, Ujú. pero me da curiosidad también como quieras saber cómo es que el Señor te llamó a ti a ser sacerdote, cómo es que puso en ti esa vocación particular, ¿no? Que pues es única, que si el Señor no te la da, pues no existe, ¿no? Ujú. Pero ¿cómo es que Dios te llamó un poquito? Ok, yo creo que hay distintos momentos o etapas dentro de mi vida, ¿no? O sea, yo empecé, como muchos, como muchos en este mundo, como monaguillo, ¿no? ¿Ok? Es decir, mis hermanos mayores estaban en un grupo, en escuadrón, en la parroquia. Yo no tenía todavía la edad como para pertenecer al grupo porque era mínimo 12 años de edad. Ujú. Entonces íbamos siempre la familia a misa desde pequeños, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en esa parroquia estuvo de párroco Jaro Cárdenas, que es quien empezó con la misa con niños en Monterrey. Entonces, desde chiquitos íbamos a misa con él y después ya en la Natividad del Señor, pero al no tener yo la edad, pues no entraba, ¿no? Ujú. Pero entonces, siendo monaguillo, siempre estuve cerca del altar, ¿no? Viendo el misterio, viendo al sacerdote, viendo la experiencia de iglesia, ¿verdad? Porque pues no era ir a misa, eran mis papás, eran ministros, mis hermanos estaban en el escuadrón, participamos juntos, es decir, era más que ir a misa, ¿verdad? Es decir, obviamente la misa es el tesoro, pero en torno a la misa es la vida eclesial, ¿no? Entonces, todo esto, ¿no? Entonces, me acuerdo que algún momento pasó por mi mente pensar en ser sacerdote, ¿no? Ujú. Cosa que después quedó así en el olvido, ¿no? Ya que más adelante tengo la edad para entrar al grupo parroquial, a Escuadrón, que es un grupo tipo scout, ¿verdad? Que hace Ujú. 64 años va a cumplir mañana. Guau. Mañana Felicidades, sí, escuadrón. sí, mañana cumple 64 años el movimiento, y que busca ser scout católicos, ¿no? Entonces, ya que tengo la edad, empiezo a participar y voy llevando mi vida. Al principio a regañadientes, yo no quería ir, mis papás me obligaron a ir, y después con el tiempo fue por gusto, ¿no? Pero hay un momento especial que yo me acuerdo que es cuando dentro de este grupo hay una parte que se llaman, bueno, pues están todas las jerarquías y hay una que es de ser subjefe. Dentro del escuadrón, el grupo pequeño siendo el auxiliar del jefe, ¿no? Y es allí donde me acuerdo que alguna ocasión, platicando, bueno, entendiendo la dinámica, llega una mamá y nos dice, oye, échame la mano con mi hijo porque estamos nosotros divorciándonos. Y me acuerdo que yo me quedé mucho pensando, decía, oye, tengo 15 años. ¿Qué hace una señora confiando en nosotros como para algo tan delicado dentro Ujú. de esto, verdad? Y, y me marcó mucho algo que en el grupo se llama el apostolado del joven por el joven. Es decir, el joven se convierte en apóstol, acompaña al joven, ayuda al joven, es donde nos entendemos mutuamente. Y ahí es donde resurgió el tema de la vocación. Yo hago mi prepa acentuado en físico-matemático, yo quería ser químico, empiezo la carrera y precisamente en ese primer semestre de la carrera es donde viene otra vez este pensamiento. Me encanta la química, no me satisface. Yo empecé ingeniero químico administrador, me cambié a ingeniero químico de sistemas ambientales,
y andaba viendo yo licenciado en Ciencias Químicas en la uni. Hasta fue el momento que dije, algo aquí no me satisface, ¿no? Hay algo que en mí desea más. Me gusta muchísimo, ¿verdad? Siempre me ha gustado muchísimo las ciencias naturales, la ciencia, pero había algo que era Había más, algo que no ¿verdad? llenaba, ¿no? Como un Exactamente. vacío. Entonces, por ahí fue donde después empiezo ahora sí a contemplarlo de manera real, y empiezo el sacerdocio. Yo, no, gracias. No, gracias, Señor. Está bien, Sí, pero no gracias. así como Jesús, que pase de mí esta copa, ¿no? Gracias, pero no gracias. No, no, gracias, ¿no? Y mi oración fue, no, gracias, no, gracias. Después mi oración se convirtió en, aguántame tantito, déjame terminar la carrera, déjame terminar mi apostolado, más adelante. Y después mi oración fue, pues bueno, qué bueno que estás haciendo que terminas el proceso vocacional, porque yo hice el proceso vocacional hasta que decidí entrar al seminario. Ok. O sea, mi discernimiento jamás lo platiqué con nadie. Me daba pena, me daba vergüenza, era misterio, no sabía con quién, no había conocido a alguien que entrara al seminario. Entonces, todo el proceso de discernimiento yo jamás lo platiqué con nadie. Entonces fue un proceso personal 100%. Ujú. Cuando decidí, ahora sí, quiero entrar al seminario, fue en noviembre del año 2000, año santo 2000, que vine, o sea, yo estaba estudiando aquí en el TEC de Monterrey, Ajá. vengo a esta parroquia, estaba mi expárroco de párroco, el padre Pepe Muguerza, y le digo, Pepe, ¿sabes qué? Pues quiero entrar al seminario. Pero este es mi plan, le digo. Me voy a salir de la carrera, pero no voy a entrar al seminario luego. Quiero que Ok. pase un año más, porque quiero terminar mi apostolado en el escuadrón, quiero seguir haciendo mi vida de grupo parroquial. Y entonces, pero como no quiero que nadie sepa, me voy a meter a estudiar italiano y voy a decir que es porque sabía que era la lengua de la iglesia. Y dije, pero a todo el mundo le voy a decir que porque yo quiero irme a estudiar química a Italia. Todas las mentiras que pude, ¿verdad? Bueno. Porque yo no quería que nadie supiera. Ajá. Entonces nada, el padre Pepe me dice, bueno, nada, le dice a tus papás y a tus hermanos. Pero, ¿qué es lo que te llevó a ti como esa cuestión de que nadie supiera? ¿Era tal vez un poquito por pena? Porque, o sea, también la verdad es que yo no comparto mucho también que estuve en el proceso, tal vez un poquito también por eso, por pena, porque decía, no, pues la gente me va a ver diferente, pero en tu caso, ¿qué era como esa barrera un poco de contar a los demás? Siempre sí fue como una cuestión de pena, pero una cuestión, no sé, o sea, como yo no había conocido quién entrar al seminario, un proceso de alguien más, o sea, siempre fue como que, no sé, Mm. o sea, la verdad no supe, o sea, es pena, vergüenza, no sé. Ah, bueno, ¿y qué tanto cambió entonces? Porque tú tenías un plan muy establecido, Ah, ¿no? claro. De que, pero Sí, pues sabemos que Dios hace y deshace lo que quiere. sí. ¿Qué tanto cambió? Cuando platico con el padre, en la oficina, que ahorita es mi oficina, 26 años después de mi Qué oficina, poético. sí, en serio que donde terminé, donde todo empezó. Wow. Entonces, entonces el padre, no, pues felicidades. Entonces dice, pero le dice a tus papás y no te vas a esperar un año. En agosto entras. Dice, primero está tu vocación que tu profesión o que tu apostolado. Y dije, pues bueno. Entonces hablas con tus papás, empieza el proceso, entonces empiezo el proceso vocacional en enero, pero yo llegué decidido. Entonces realmente el proceso vocacional para mí fue compartir con más raza que tenía la misma inquietud. Ujú. Conocer seminaristas, platicar con seminaristas, el compartir en cómo otros iban viviendo su proceso y que me iba confrontando, que iba viendo y todo esto, ¿no? Entonces, Ujú. y yo en la parroquia no dije nada. Yo empecé el proceso vocacional, yo continué en el escuadrón, hablé con mi párroco, el padre Ernesto Caro, y, y le dije, pues no voy a decir nada hasta la fogata en donde yo me voy a despedir en el campamento. Todo místico. Sí. Pregúntame si me hizo caso. No. No, claro que no. Claro que no. Un sábado de escuadrón, el padre Ernesto en plena misa, y bueno, tengo una noticia, el padre Alejandro va a entrar al seminario. Espérame, hoy, ¿por qué no dijimos que me iba a esperar a la fogata, al campamento, no? O sea, ni siquiera te avisó. O sea, no es No, como que aquí en este momento les vas a decir. O sea, él no, fue como de no, pues ¿sabes qué? Ni modo, y aquí les voy a aquí avisar va. a todos. Me dijo, mira, en alguna ocasión, la verdad es que no sé ni quién, dice, un santo, cuando él decide entrar al seminario, en lo que él dice que quiere entrar al seminario y entra al seminario, solamente en esos meses
otro montón de jóvenes se metieron con el seminario. Dice, Mm. entonces tú tienes que ser testimonio para los demás de seguir al Señor en una vocación específica. Wow. Así que ahí te va. Y entonces es ahí donde da a conocer y obviamente todo cambió, porque ya públicamente lo dice, el apoyo, el cariño, el ayuda, entonces todo por allí, ¿verdad? Entonces una Ujú. cosa ahí medio especial. Entonces ya para cuando me despedí del campamento ya todo el mundo sabía. Ya Y entramos al seminario 2. ¿En serio? O sea, ¿te jalaste a otro también Sí. todavía? Y, Y después entró otro después. y esa persona, o sea, ¿verdaderamente también tenía la curiosidad o por tu testimonio también fue que le dio un poco la curiosidad? Creo que cada quien traemos nuestro proceso aparte. Mm. Cada quien trae nuestro proceso. Él entró y salió. O sea, entró, hizo su prepa y después salió. Y después entró otro más de escuadrón, Marcelo Alún, y también ya sacerdote y trabaja ahorita ya en Vaticano, Wow. trabajando en la cuestión de la academia, no de la academia, perdón, de la diplomacia vaticana. Es más chico, no sé si, no creo que haya sido yo su motivación, pero fuimos ahí coincidiendo en ese camino, ¿no? Pero bueno, los planes de Dios son perfectos. Mira nada más. ¿Dónde estás ahorita? En la misma Exacto. oficina que tu párroco también, en donde le contaste tu Exactamente, donde testimonio. yo vine, entonces terminé aquí. Entonces, mi vocación tiene mucho que ver con la parte juvenil y hasta la fecha es lo que me han dado, ¿no? O sea, el trabajo juvenil, sigo trabajando con Escuadrón, pero ahora con el Movimiento Nacional. Ok. Luego me asigna la parte universitaria y soy encargado de toda la cuestión universitaria aquí en la arquidiócesis. Y entonces sigo metido en lo mismo, ¿verdad? Entonces, sí. Excelente. ¿Y qué haces en tu tiempo libre, padre? Porque ¿Qué es todos eso? ven esa figura, ¿no? Pues del sacerdote que está pues ahí dando las misas, ¿no? Y en los grupos y todo eso. Pero pues claramente pues también eres humano, eres persona, ¿Qué tienes es eso? vida. ¿Qué es eso del tiempo libre? Es lo que quiero saber en esto. Aquí creo que el Señor jamás dijo tiempo libre, ¿verdad? No, Te manda, hombre. dice descansar al cielo, ¿no? Sí, exacto. No, yo creo que tenemos el gran ejemplo del Papa, el Papa León. Ok. Él descansa y punto, ¿verdad? Nos acostumbramos tanto a ver al Papa Francisco, que era un workaholic, como yo me reconozco, Ok. pero no descansaba. Y creo que ahora que está el Papa León, volvemos a ver la importancia del descanso. Yo, por ejemplo, a mí me tocó, me pidieron que estudiara la teología bíblica. Y uno de los temas bíblicos es el Shabbat, ¿verdad? Es el sábado. Es decir, el ser humano no es esclavo, el ser humano tiene que recrearse, el ser humano tiene que descansar, es mandato del Señor, ¿verdad? Ujú. Y entonces, bueno, soy malo para descansar. Digo que descanso haciendo adobe, es decir, esa famoso, que los chavos no conocen esa frase, pero bueno, es decir, descansa haciendo otro tipo de trabajo, ¿no? Entonces, a mí lo que me gusta, yo descanso los martes. A mí lo que siempre me ha gustado, por ejemplo, ha sido el tema de hacer montaña. Sí, cuando estaba en Hidalgo, Nuevo León, que fue mi primera parroquia, lo acostumbraba. Luego ya en la parroquia no he sabido descansar. Normalmente o iba a casa de mis papás, pero también la casa también traen su propio ritmo pues van a ver a mi abuelita, traen las meriendas o tus cosas. Entonces, y manejar a donde viven mis papás es horrible, cuestión de tráfico y de tiempo. Entonces, yo, aunque sea de manera que no se crea, mi día más tranquilo es el domingo. ¿En serio? Con misas y con todo el caos. Ese es mi día más, o sea, es tan complejo mi semana. Guau. Pues porque voy a la universidad, estoy en las clases, la parroquia como esta, que es un monstruo. Aquí piden mucho la dirección espiritual. Pues digo, estoy con el movimiento, es decir, con tantas cosas que mi día más tranquilo es el domingo, donde solamente celebro la misa. O sea, el domingo lo dedicas solamente a dirigir O misas. sea, es solamente misa, hay una que otra cosa, pero es cuando yo tengo un paréntesis en el día que sí puedo ir a casa. Y aquí en la parroquia tenemos 8 misas el domingo. Entonces, cada quien celebra entre 3, 4 misas, porque bueno, son las 8 aquí, más una en la UDEM, en la noche son 9, pero entre los 2 o 3, y como nos repartimos, como yo hago el rol, me gusta hacer el rol de las misas a mí, Ok. siempre dejo una ventana, es decir, si mi misa es a la 1, la última de la mañana es a la 1, procuro que la siguiente sea a las 7 o hasta la noche. Ok. O dejo que la mañana termine a las 10 u 11:30 y retomar a las 5 de la tarde. Entonces así ya dejo una ventana que cumplo con 3, 4 celebraciones o a veces 3 celebraciones, o la plática prematrimoniales, pero aún así es cuando tengo un paréntesis mayor en el día. Entre semana es imposible. Entonces me he acostumbrado que digo, bueno, los domingos veo a mi familia
Por lo tanto, el martes hago mis cosas que puedo yo de manera diferente disfrutar. Malamente, en los últimos meses he trabajado mucho en mi día de descanso. Me voy a un café y le dedico horas a WhatsApp, a planear, preparar clase y los demás. Y últimamente tengo un mes que retomé mi día de descanso. Me gusta la montaña y me voy a la montaña. Ujú. Y entonces, por ejemplo, este martes pasado, eh, los chavos me regalaron un Kindle. Mira qué padre. Entonces, en lugar de cargar libros, cargo con esto. Entonces, ahora me fui a la montaña, acá por San Francisco, en Santiago, y me voy solo. Busco en Wikiloc una ruta, me eché 2 horas y media hacia arriba de la montaña, donde ya me cansé, me senté, estuve leyendo un buen rato, literalmente perdido en la montaña. Después me eché otras 2 horas, hora y media de bajada. Me fui a comer y después me fui al refugio, que es una pequeña quinta que tiene la iglesia para los sacerdotes. Ujú. Me fui un rato, leí otra vez otro rato, me metí al alberca un rato y regresé aquí para juntas en la noche. Y eso es tu día de descanso. Sí. Y sí, pero es la manera en que me distraigo, porque yo decía, es que me salgo de la oficina, me voy a un café y me pongo a trabajar, preparar clases. Pues me di cuenta que o sea, acá arriba no descansé. Claro. O sea, no Ujú. descansé y me estaba haciendo mucho daño. Ujú. Y entonces en todo esto, pues más bien diste un giro totalmente de 180 grados, o sea, porque era de estar estimulando mucho la mente, ahora estar estimulando mucho el cuerpo, ¿no? Exactamente. Wow, qué increíble. Sí, entonces eso es lo que me gusta hacer. Llego muerto, cansado, con dolor de piernas, y lo que sea. Pero es la manera en que me distraigo. Y tú has oficiado misas en la montaña, porque es algo que a mí me ha dado muchísima curiosidad desde siempre. O sea, como el hacer un hike, estar como encima y ver como toda la ciudad o en general como un paisaje como súper bonito y ahí como tener la Eucaristía. Es algo que tú has hecho. Sí. La primera vez, pero todavía no era padre, era seminarista, entonces nos tuvo un padre, pues hicimos la Vía Ferrata en la Huasteca. La Vía Ferrata es subida vertical, tipo con grapas, tipo escalones. Ok. Y el padre José Luis celebró la misa allá arriba y él tiene miedo a las alturas con casco y todo. Pero se da cuenta que la Vía Ferrata sube la montaña, es una nada arriba, ¿no? A la vida. Sí, aquí con los chavos hicimos Pico Perico, celebré la misa en el Pico Perico. Hubo una ocasión, no se lo platican a nadie, pero otro grupo de excursionistas, hay un club que se llama el Club Cóndor, que es el que puso en el Pico Sur una cruz, en el Pico Sur de aquí de la Silla. La pusieron hace 60 años, 50 años, y hace como 10 años se cayó, y entonces volvieron a poner otra y me pidieron que subiera con ellos para bendecirla y celebrar la misa allá, entonces el Pico Sur, con esos chavos acá. Bueno, no le platican a nadie porque está prohibido hacer bodas afuera de un templo. Bueno, no celebré boda. Hice Ok, una ya me boda. está emocionando yo de que. No, wow. no, entonces, bueno, de este grupo de excursionistas, hice su renovación de votos en una montaña, Wow, qué allá en la bonito. Huasteca. Y entonces, así como esa, sí me gusta. Una ocasión, el seminarista también, escalando en roca, escaladas así, con yoyo, en sotana. Y ¿Qué? sacamos la foto para la promoción vocacional. Wow. Entonces o sea, realmente es algo que disfruto y que me gusta, ¿no? No, hombre, wow. La verdad, eso sí, lo de escalada sí me da un poquito más de miedo. Ujú. Porque, o sea, sobre todo también, o sea, me imagino que pues te tienes que llevar de que pues la sotana, ¿no? Y todo también, y pues Sí. eso pesa. Y eso pues es también cosas que llevar. Copón, cáliz, socias, vino, corporal, el alba, la casulla, o sea, Wow. pero Hace hay mucho que... que no me expongo tanto riesgo. Algún día los debería acompañar así en esos Sí, grupos en donde van para allá. sí, la verdad es que sí es algo muy, muy bonito. Y la verdad es que es algo que disfruto. Ujú. Todo extremo, ¿verdad? Y me acabo de comprar ahora mis zapatos para agua, para poder hacer Más extremos todavía, ya con agua y con todo. algo de cañonismo, algo por el estilo. Algo bien. Es Qué que padre. tengo que retomar la condición porque no tenía. Ujú. Todos invitados. La mitad de octubre es el sendero de Nuestra Señora del Pueblito, que es de las Grutas de García Hidalgo, 25, más o menos 25 kilómetros de montaña para llegar a misa a la parroquia de la Virgen del Pueblito. Creo que sí tengo un par de amigos que hicieron ese justamente. Y Sí. sí me dio mucha curiosidad. Ya tenemos 15 años haciéndola ya. Wow, qué increíble. Y de hecho todo esto pues claramente te ayuda para conectar también con los jóvenes, ¿no? Ajá. Porque pues es algo que a los jóvenes también les gusta muchísimo. ¿Cómo ha sido como tu crecimiento? Bueno, ¿cuántos años llevas en la parroquia aquí en San Juan Bosco ahorita? Aquí tengo 5 años y medio. 5 años y medio. Bueno, ese es un tiempo Ya, considerable, ¿no? bastantito, se fue volando. Bastantito, sí. Y durante estos 5 años, ¿cómo has visto el cambio como con las dificultades de los jóvenes, ¿no?
porque pues claramente el tiempo va avanzando y también pandemia fue un parteaguas como muy grande en ciertos aspectos, sobre todo en la cuestión de salud mental. ¿Cómo has visto también esa parte de, oye, los retos que enfrentan los jóvenes? ¿Cómo lo ves tú desde la perspectiva del sacerdocio? Mira, creo que hay cosas que siempre están y hay cosas que cambian, ¿no? Porque el joven es joven siempre. O sea, yo creo que desde mediados del siglo pasado podemos decir que el joven siempre es joven. Es decir, desde que se oficializa la educación, o sea, tú sabes que hace algún par de siglos no existía la adolescencia. Ujú, Porque termina la infancia y ponte a trabajar y en cuanto puedes tener familia, pues tenías familia. O sea, cuando se crea la educación, o sea, como un proceso de entrar a una vida laboral, porque antiguamente la educación era filosofía, teología, era razonar, pero no era capacitación para trabajar. Eso es un invento reciente, por así decirlo, ¿verdad? Donde las universidades se convirtieron en empresas, ujú. y no es crítica ninguna. Pero bueno, porque la universidad en la antigüedad era un crecimiento en la razón. Después se hizo la capacitación para un oficio, ¿no? Entonces, el prolongar eso es donde se inventa, por así decirlo, en la psicología humana, la adolescencia de cierta manera, ¿no? O sea, se posterga el matrimonio, entonces todo está. Pero bueno, entonces yo creo que del siglo pasado podemos decir, el joven siempre es joven, ¿no? Ujú. Y un papá, cuando tiene hijos, ve a su hijo que tiene la niñez, la infancia, la adolescencia, la juventud, la adultez, ¿no? Pero cuando alguien está en esa chamba, siempre tienes jóvenes. Es cuando dices, ya está madurando, chin, ya se fue. Y viene otro que apenas va a ser joven, ¿no? Y, ay, no, y vuelves a empezar con esos escuadrones y cadena y todo eso. Dices, ay, Dios, Es formación constante sí, siempre, cuando ¿no? dices, ya van a madurar, ya se te van y llegan otros que están igual o peor, ¿no? Dices, volver a Sí. empezar. Entonces, y eso es lo que hace que te mantengas también de cierta manera joven, ¿verdad? Ajá. Porque digo, si los veo, dices, estoy igual que ellos, pero si me veo de lejos, digo, no, ese es el viejito que está con los chavos, ¿no? Pero porque siempre estás en ese ambiente, ¿verdad? Con todos los que he estado acompañando, pues sí, a rato, o sea, están casados, ya tienen hijos, ya están más grandes, ya están canosos, pero mi trabajo es siempre con una generación entre 18 y 25 años, constante, constante, constante desde hace muchos años, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, creo que en sí mismo la juventud siempre tiene un reto. Es decir, el futuro, la incertidumbre, qué quiere Dios de mí, qué voy a estudiar, qué voy a trabajar, o sea, la pareja, el sostenimiento económico. Entonces, creo que esos retos siempre son constantes. Te agarras un chavo de 18 años de 1960 o de casi 2030. O sea, es siempre lo mismo, pero el contexto es muy distinto. Y eso es lo que hace toda una cuestión muy distinta, ¿no? Porque por un lado, pues sí, desde que entra la tecnología del Internet, primero, y segundo, redes sociales, cambia por completo, creo yo, o cambia de una manera importante en la salud mental, la psicología, ya empezó a llover, Sí. donde, porque antes era, pues me llevo con los que me llevo y veo lo que está a mi alrededor. Ahorita con redes sociales te estás comparando todo el tiempo y eso causa baja autoestima, eso implica retos de mi apariencia, de la moda, o sea, si tú veías antes la moda, pues solamente la tele, pues ahorita todo el tiempo estás y todo el tiempo estás con algo pesado sobre ti. Este, a- Empecé a ver la serie que nunca la había visto, Ujú. Black Mirror, Ah, okey. y el capítulo que precisamente vi ayer, o antier, no me acuerdo, era precisamente eso. O sea, viven calificando gente. Entonces, platico contigo y te califico. Y el que vi ahorita que me atendió en el Oxxo, lo califico. Y todo era calificarse. Y después, tú voy a la mitad del capítulo, porque nunca veo un capítulo completo en mi vida. Okey, okey. Pero dices, vivimos de la apariencia y de la aprobación del otro. Entonces, por eso, eso es un peso muy fuerte, ¿no? Y el tema de la hipersexualización que está en todos lados. Y entonces ha destrozado la imagen del ser humano, porque va más profundo, la identidad más profundo, y ahora lo que sacaron en estas famosas, todas las ideologías que están en el ambiente, y que, bueno, BlackRock ya aceptó entre renglones que todo ha sido un marketing, ¿verdad? Ujú. Feminismo, LGBT, y ecologismo, y todo ha sido manipulación social, aprobado prácticamente, aceptado prácticamente por ese conjunto de empresas, ¿verdad? Ujú, sí. Pero eso ha pesado muchísimo, ¿verdad? Hace unos días un chavo me dice, es que no sé sobre mi futuro, estoy destrozado, no sé si quiero vivir. ¿Qué pasó? Tenía una semana y media de haber roto con su novia. Mm. Dice, ¿cómo es posible que una emoción que sí es fuerte
tumbe tan profundo de decir, no sé en dónde voy a mi vida. Entonces, bueno, o sea, hay situaciones, creo, que tenemos como retos muy profundos. Y ahorita fuertemente es la hipersexualización, la comparación por completo y que el mundo ha idealizado tantas cosas que nada satisface el corazón del ser humano. Y entonces tú piensas que más bien la cuestión psicológica, como del mal manejo de emociones, regulación de emociones, es más bien una consecuencia de todo lo que acabas de decir. Sí. Obviamente hay una parte natural del ser humano, tenemos el Ujú, cerebro inmaduro, ujú, lóbulo frontal inmaduro, toda esa parte, ¿verdad? Salir de la casa, entrar al mundo real, al mundo social abierto, o sea, hay muchas cosas que son connaturales a la persona, ujú, pero también lo de alrededor tiene mucho efecto. O sea, y no es hablar en contra de eso, o sea, son muchísimas las bondades que hay, ¿verdad? ujú, Ahorita es la IA y es toda una bondad impresionante, pero, pues, vamos a ir aprendiendo a navegar con todo esto, pero también sí hay repercusiones, ¿verdad? ujú. No sé qué tan real sea, por alguna noticia leía, alguna nota leía del IQ del ser humano, Ok. donde, cada cierto tiempo, quienes miden el IQ, por así decirlo, movían la escala un poquito hacia la derecha para que siempre 110 sea 110, ¿verdad? Es decir, siendo un 112 IQ o lo que sea, para que siempre sea así, como el ser humano ibas en evolución, en conocimiento y capacidad, mover la escala como para que, bueno, que siempre 120 sea, Ujú, pues resulta que en esta última década ya no se movió, porque el ser humano ya no está mm, creciendo, ¿verdad? ujú. Simplemente existe, sobrevive, está Sí. ahí. Y ahí dejamos de pensar, y no es crítica a lo que tenemos, o sea, tenemos que aprender. Yo también soy maestro en una universidad y todo, y es todas las bondades, pero es como que, ¿dónde? ¿Verdad? No me acuerdo qué país nórdico de Europa quitaron las tablets en la preprimaria, ¿no? En la Ujú, primaria inferior, porque veían que era importante leer, escribir, la manualidad, o sea, quitarte las pantallas. Obviamente que hubo un grito que no, ujú. de los empresarios y de los que vendían las tablets. Claro. Todos los demás eran, qué bueno que regresamos, porque el ser humano tiene que toparse con la realidad, con el aprendizaje. Entonces, bueno, a lo que iba es, creo que la salud mental, la psicología, viene innato al ser humano por sus etapas, pero el contexto social siempre es cambiante y genera esta ansiedad, esta depresión, esta más incapacidad de sobrellevar las emociones. de este, entonces, hay algo que es siempre lo mismo, porque cuando tú lees Aristóteles o Platón y cuando hablan de los jóvenes, están describiendo a los jóvenes de ahorita, ¿verdad? Es decir, Ujú, el joven siempre ha sido joven, ¿no? ujú. Con nuevos retos y creo que eso es lo bonito de la vida, ¿no? Que entonces la pregunta siempre es, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿No? Con Sí. diferentes entornos, diferentes circunstancias, ¿no? Como decías, pero siempre la pregunta es esa y que genera como tal como un vacío, ¿no? Pero ese vacío ahorita pues puede ser diferente para nosotros por la cuestión de que estamos siempre con mucho ruido, ¿no? Ujú. Ahorita es ruido, 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 Mucho ruido, ruido. siempre, siempre, siempre en todos lados, ¿no? ¿Te has topado también con esa realidad en donde los jóvenes, cuando se enfrentan al silencio, es algo como hasta devastador, así como de, es que no puedo con esto, es que necesito algo, como un estímulo o algo, esta realidad de que cuando los jóvenes se topan con el silencio, sobre todo pues entrando a un templo, entrando al Santísimo, pues es un shock de realidad pues muy fuerte, Sí. ¿no? Sí, pues es que el celular, o sea, yo creo que seguro te ha pasado, ese, no, que tiene un nombre, no sé si es tic, sea síntoma o algo, que sientes que vibra el celular. Sí, 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 lo sientes y hasta lo Ya se lo escuchas. escuchas, dice, Sí, y sí. no es cierto, ¿verdad? Entonces, te queman las manos por agarrarlo. Cuando está la clase un poco aburrida, cuando la homilía está aburrida, cuando estoy en el Santísimo, ya no sé qué hora, lo quiero tomar, ¿verdad? O sea, si yo que creo que tengo un poquito, a lo mejor, simplemente por edad, un poquito más de, de, de- de ubicación, lo que sea, me da las ansias, ¿verdad? Ujú. O sea, pues obviamente que el chavo el triple, ¿verdad? Entonces, esa capacidad de desear un silencio, hay un deseo, pero a la vez hay una incapacidad tremenda, ¿verdad? Entonces, siempre es el ruido, siempre el movimiento, no sabemos perder el tiempo, ¿verdad? No Pues, sabemos aburrirnos, no ¿no? vamos a Como aburrirnos. Y es bien bonito aburrirse porque es cuando empieza la creatividad y todo eso. Yo he agarrado una maña, buena, cuando me voy de vacaciones, dejo el celular y me doy cuenta que pasan 3 días para que mi cerebro se resete. O sea, me he ido de vacaciones solo, me he ido acompañado, el celular o modo avión
o simplemente en el cuarto y a la playa o al bosque o lo que me guste hacer. Después de 3 días empieza la creatividad. Ah, mira, puedo hacer eso. Ay, con el grupo podemos hacer eso. Ah, Semana Santa podríamos hacer. Y empiezo, pero después de 3 días de no usar el celular. A mí me sorprendió porque ahora después de Semana Santa me fui de vacaciones en Pascua. Antes de Semana Santa yo ya no estaba viendo de cerca. Dije, ya estoy checando el oculista, voy a checar. Me fui de vacaciones, regresé y empecé a ver otra vez. No manches. ¿Y cuántos días te fuiste? Me fui 5 días Con 5 días y ya te habías recuperado eso. de la vista. Es que esto verdaderamente sí nos afecta Sí, y muchísimo. entonces eso, más el cansancio, más... Es impresionante, ¿no? Entonces, bueno, lo que preguntabas, por ejemplo, ahorita vamos a tener el retiro de silencio, de ese fin de semana el próximo. Hace mucho que quería Excelente. hacer retiros en la parroquia, y Ajá. en lo que hacíamos uno formal o con didáctica, digo, hagamos un retiro de silencio. Pues tenemos 66 inscritos Wow. para un retiro de silencio, o sea, hay un deseo de silencio. Sobre todo porque, bueno, nunca he tomado yo un retiro de silencio, pero gente que es cercana a mí sí lo ha hecho y me comentan mucho que al principio pues estás normal, ¿no? O sea, es como, pues como la novedad, ¿no? Y todo, pero cuando llegas al final del primer día, ya es cuando empiezas como a toparte como con tu voz interior, empiezas como que a toparte con realidades duras contigo mismo. Incluso una persona me decía de que es que te topas con tus propios demonios, ¿no? O sea, literal, y es como muy confrontante, es muy choqueante, ¿no? Y dentro de todo esto, ¿qué le recomendarías a la gente que justo tiene ese shock en donde quiere silencio, ¿no? Quiere silencio, lo busca, lo anhela, pero por lo mismo del ruido se le hace muy difícil. ¿Qué podrían ser como esos primeros pasos para poder sobrellevar un poquito mejor Yo eso? creo que hay que ir haciendo poco a poco, digo, porque obviamente cualquier cosa es un shock, ¿verdad? Ujú, Hay que ir haciendo poco a poco. Por ejemplo, yo empecé quitando las notificaciones. O ok, sea, yo abro mi celular y, bueno, ahorita es un evento, ¿verdad? ujú. Pero no hay notificaciones. O sea, yo no me doy cuenta cuando mandan un WhatsApp, no me doy cuenta cuando llega un mail, una noticia. Yo quité todas las notificaciones, no me vibra para nada. Bueno, algo se movió la configuración y solamente con un mail, pero no me vibra para... Y me empecé a quitar del estrés, no del estrés, de la ansiedad de querer estarlo checando. Pero entonces, ¿cómo funciona un poquito como tu vida también como sacerdote con las 1000 cosas que ya habías comentado al principio? Esa cuestión de, oye, no tienes que estar conectado siempre como con todo el flujo de información que pasa, con toda la parroquia, te pones horarios establecidos para checar todo eso. ¿Cómo funciona eso? Es que es una cosa que yo no sé por qué nos acostumbramos. Okey. Digo, yo platicaba con alguno, decía, es que me llama la atención que anteriormente tú querías hablar con quien sea, tenías que hablar a la casa, y Ujú. si era algo tipo laboral, tenías que hablar a su oficina y pedir cita, ¿no? Entonces era el médico, el sacerdote, el maestro, hablabas a una oficina, pedías una cita y después te atendía, ¿no? Había alguien que concentraba todo. Por ejemplo, a mí que me toca la pastoral universitaria, pues tengo los celulares de los rectores, el- del TEC, del UDEM, de la UNI, o sea, los vicerrectores, y digo, les voy a mandar digo, no quiero mandarles, es que no me imagino su vida de ajetreo para que el padre le mande un mensajito de Felices Pascuas o Feliz Navidad o quiero irme a tomar el café con usted. Decir, no, pues busca a la secretaria, busca el asistente, busca para no saturar. Y entonces pasa lo mismo, ¿verdad? O sea, yo sé que mucha gente me está buscando, pero mi WhatsApp o sea, no puedo con él, ¿verdad? Entonces, si es inmediato, no te puedo contestar de inmediato. Ujú, Y más, porque yo estoy contigo, no me importa todo lo que llegó ahorita. ujú, Y si yo tengo 3 personas citadas seguidas de 1 hora cada persona, pues te voy a checar el WhatsApp hasta la noche, ¿verdad? Y ujú, si no es que hasta el día siguiente. Por eso normalmente me iba al café, me sentaba 3, 4 horas a checar solamente WhatsApp. ujú, 3, 4 horas solamente a checar WhatsApp. ¿Por qué? Porque yo tenía que tener el Drive, el calendar, porque me piden un documento, me piden algo firmado, me permiten una cita, me piden... Entonces, hasta que yo me siento, porque el WhatsApp se ha vuelto una oficina, ¿no? O ujú. sea, yo acabo de ponerle el business para que aparezca un mensaje en automático y diga, nos vemos en 3 días, ¿verdad? O sea, porque si quiero, de hecho, mi tiempo se va en WhatsApp y eso que no lo checo. O sea, cuando me siento y contesto y todo el mundo empieza a contestar. Entonces traigo el montón de temas, pero en un solo día puedo recibir 500 WhatsApps, 600 WhatsApps, ¿verdad? Entonces, malamente digo, me toca viajar, pero cuando viajo, pues, en el avión, órale, a contestar todo, ¿verdad? A bajarle lo que tengo de semanas, Ujú, inclusive de meses, que no he ujú. podido checar. Pero creo que es volver un poquito a esas,
tus basics como antes, ¿verdad? Es como un poquito sacrificar eso de estar metido como en el mundo, como en todo el flujo de información que hay ahorita, ¿no? Como Sí, que estar al día, entre comillas, ¿no? Pero, pues, es algo que vale la pena, ¿no? sí. Y que hago el intento, porque digo, por ejemplo, pues, sale el Instagram y ahora tengo 50 conversaciones en Instagram que no he podido checar, Ujú. porque o hago eso o escucho gente, ¿verdad? Dialogar con gente o Claro, sí. otras cosas. O sea, la verdad es que es complejo, pero bueno, creo que ahí es donde todo el mundo es, vamos aprendiendo a hacer oración, vamos aprendiendo primero a hacer silencio, tener que desconectarnos un poco para estar conectados con la realidad y con el presente. Los momentos de oración se van alargando, ¿verdad? Pues primero voy a la capilla del Santísimo. O sea, hay chavos que, digo, porque lo veo, ¿no? Entran, se arrodillan, medio minuto y se salen, pero fueron. Pero después los ves que duran 5, 10 minutos, una hora, ¿verdad? Entonces creo que el silencio se aprende haciendo silencio y entendiendo que el mundo no se acaba si no contestas algo, ¿verdad? Y en media hora, una hora, ¿no? O sea, Sí, que tú tienes, o sea, días en donde lo acabas de decir, hay meses incluso a veces que de repente como te atasas con algunas cosas, pero ya aquí estás y el mundo no se acaba, sí, ¿no? Qué increíble. sí. Cambiando un poquito de tema y continente. Ajá. Ya hablamos mucho de jóvenes, ¿no? Pero entonces también, pues, esta parroquia, aparte de ser una parroquia universitaria, pues, es una parroquia para, pues, toda la gente que, pues, está a sus alrededores, ¿no? Entonces, ¿cómo es como ese manejo de sí, oye, pues tienes que estar muy cerca con la juventud, con todos estos grupos aquí que es parroquia universitaria, pero también cómo manejas el tema de la comunidad? Ahí, por ejemplo, tú como párroco te encargas de una cosa y luego los vicarios se encargan un poquito de la parte ya más comunitaria, ¿o cómo se maneja un poquito ese aspecto? Sí, nos repartimos las pastorales para asesorar y todos estamos en todo lo que podamos, ¿no? Mm, Es decir, okey. obviamente a mí me tengo que coordinar los 3 consejos de la parroquia, economía, estrategia y pastoral, Ujú, y después internamente las pastorales nos dividimos, ¿no? Me toca la juventud, me toca la litúrgica, me toca la familiar, al otro padre le toca lo social, le toca lo infantil, y cada cambio de padre nos reacomodamos a cómo nos funcione. Sí tengo un remordimiento porque es imposible ya atender todo, ¿no? mm, O sea, yo estaba acostumbrado en mis parroquias anteriores que podía ir a cenar con las familias, que podía ir a comer con las familias. Aquí no hay tiempo para eso, ¿verdad? ujú, Es un remordimiento de conciencia mía que muy pocas veces he ido a casa de alguien de la comunidad, ¿no? ¿Por qué? Porque el lunes en la noche es lección divina, porque martes en la noche o descanso, o aunque descanse me toca asistir, por ejemplo, con Jacuna o con Fe y Cerveza, que el miércoles pues, me gusta estar con Chili Dogs, que los jueves son las horas santas que tenemos a las 10, el viernes es el único día y normalmente siempre sale algo. Entonces, sí tengo un remordimiento de conciencia que no he podido estar más cerca de la propia comunidad, de conocerlos mejor. O sea, San Juan Bosco tiene 70 grupos. ujú. O sea, ¿cómo le hago simplemente para ver por lo menos los coordinadores de 70 grupos, verdad? Es Sí, decir, es imposible, ¿no? Entonces, en mis primeros años, primeros 2 años, sí me sentaba y decía, a ver, diciembre y enero voy a entrevistar a todos los coordinadores de todos los grupos y eran varias semanas para poder hablar con todos, varios por día. Este, pero tenemos esta parte, ¿no? Aquí la parroquia, normalmente la iglesia nos pide que las parroquias tengan dos consejos, consejo pastoral y consejo de economía. okey. Normalmente el consejo de pastoral representan las pastorales y normalmente los padres los ponemos a trabajar en la kermés o en organizar las cosas que siguen y lo que sea, ¿no? Ujú, Aquí en la parroquia, asesorados por Divine Renovation, un tipo coaching parroquial de Estados Unidos, okey. ellos proponen que el consejo pastoral sea totalmente acompañar grupos. Y el equipo de estrategia son los que están organizando la carnet, las fiestas, hacia dónde vamos, cómo hacemos el proyecto de comunidad, de objetivos y todo lo demás, ¿no? Entonces, al consejo pastoral yo les digo, ustedes son pastores con el pastor. No puedo yo ver 80, 70 coordinadores, ¿no? Claro. Entonces, ahora sí, a ti te toca ver a los 8, 10 grupos de pastoral familiar, ¿no? A ti te toca ver los 4 grupos infantiles, a ustedes les toca ver los 10 grupos juveniles, a ustedes les toca ver los 15 coordinadores de cuestiones litúrgicas. Para que sean pastores, digo, no todo puede depender del sacerdote. Ujú, Soy pastor, pero me acuerdo mucho una ocasión que decía el padre Monseñor Carlos Santos, cuando Jesús dice, el buen pastor da la vida por sus ovejas, dice hay que entender la metáfora, porque a la iglesia no le sirve un pastor muerto. mm,
Entonces dice, si el sacerdote no se cuida, si el sacerdote se desgasta, nos quedamos sin pastor, ¿verdad? Claro. Entonces, si yo tenía remordimiento de descansar, he aprendido que no, tengo que descansar. ¿Por qué? Porque si no ya trata de tomar a la gente, los ignoro en la homilía o en la confesión, porque es decir, si ando agotado, pues soy humano, ¿verdad? Ujú, Entonces, por eso es hacer un equipo que ayude a acompañar, ¿verdad? ujú. Entonces, si es un reto, pues algo que también pues, toca aprender, ¿verdad? Claro, Y sí. darle lugar a los laicos dentro de la vida de iglesia, ¿verdad? Ujú. Ok, súper bien. Ahorita tocaste un tema que quería también abordar, ya un poquito dentro de curiosidades de liturgia. Ajá. Acabo de hablar, de hecho, con otro sacerdote, bueno, hace un par de meses, y veíamos, desglosábamos un poquito como que toda la liturgia como tal, desde la liturgia de la palabra, la liturgia eucarística, pero también hay como ciertas otras curiosidades que quisiera preguntarte. Y una de ellas no es tanto de la liturgia como tal, sino la cuestión de las confesiones. Porque yo me acuerdo mucho que cuando era pequeño, incluso pues antes, pues todavía muchísimo más, cuando tú te ibas a confesar y te ponían la penitencia, muchas veces te ponían una penitencia que era un poquito más dura, ¿no? Un poquito más severa, ¿no? Incluso antes, pues ponían hasta penitencias físicas y todo, ¿no? Ahorita pues ya tenemos mucho de no estar con eso, pero sí he notado que últimamente, pues me voy a confesar y, o sea, en general, no sacerdotes específicos, sino más bien como que la penitencia pues más bien es como, no, pues bueno, ofrece este momento, ¿no? O bueno, pues reza pues esta parte del rosario, ¿no? ¿Cómo ha sido como ese cambio o por qué ese cambio tan brusco como de la severidad de la penitencia al momento de confesarte? Ok. Creo que más antiguamente se contemplaba la penitencia Ok. como un castigo para reparar, ¿no? Ujú, Hoy se ve la penitencia como una medicina hacia un pecado, ok. donde el sacerdote tiene que tener una creatividad suficiente, creatividad en el buen sentido de palabra, o sea, una sensibilidad de qué le hace, qué podría servirle al penitente para que ese pecado que trae pueda sanar. Ok. Es, porque dices, si tú jugando rompes la vecina te dice, te perdono, pero te toca pagarla. Ujú, Pero eso es la penitencia, ¿verdad? Decir, tienes que pagar, resarcir los daños. Pero la penitencia tiene que tener una cuestión también pedagógica. Es decir, si tú estás batallando con la cuestión del robo, si te va a poner una penitencia que vaya hacia eso, ¿verdad? Decir, ¿sabes qué? Vamos a ejercitar la generosidad. Entonces mm, vas a preparar unos lonches y los vas a regalar. Y esa va a ser tu penitencia. ujú, O te ando batallando con las palabras, no respeto no, como digo, bueno, sabes que tu penitencia va a ser, vas a decir ejaculatorias cada ocasión que quieras decir una maldición, ¿no? Entonces, en teoría la penitencia tiene que ser algo que ayuda a corregir. O sea, decir, pago por así un pequeño castigo, pero tiene que ser algo pedagógico que te ayude a transformar el pecado que estás confesando. El problema es que a veces nos puede faltar creatividad a los sacerdotes, o a Ok. veces cuando comienzas 20, 30, 40 personas en un rato, termina diciendo tres Padres Nuestros, tres Aves Marías, Ya. lo cual a mí me choca. Entonces, a lo mejor yo no soy tan creativo, pero te voy a decir, tu penitencia es una obra buena. Ujú. Y ese prácticamente es casi siempre mi penitencia, ¿verdad? O sea, en lugar de decir, te rezo un rosario, o decir, pues sí, pero te digo, no, tu penitencia es hacer una obra buena. Piénsalo, búscale y haz algo bueno por alguien, para alguien. Este, porque sí es importante, pero creo que la espiritualidad no puede ser un castigo, ¿verdad? Mm, Tú encontrarte con el Señor y mucho menos cuando es algo repetitivo. claro. Es decir, Sí. di tantas no, o sea, la penitencia va por allí. Entonces, creo que es donde falta, pero la cosa es que entramos en un también cansancio psicológico nosotros, ¿verdad? Ujú. Porque si tú vas a Europa o vas a Estados Unidos, la gente se confiesa 2 veces al año. Y en Wow. México, por ciertas educaciones religiosas, se quieren confesar cada semana, cada 3 días, cada 2 semanas. Llega un momento que dice, oye, pues por eso tengo una fila con 60 personas diarias, ¿verdad? Pero, o sea, sí es bueno eso, el estar constantemente, confesándote, o sea, porque, pues, o sea, claramente, pues, tarde o temprano nosotros caemos y pecamos, ¿no? Sí, claro, todos Eh, los días. sí, es que exactamente, todos los días nosotros pecamos, ¿no? De ahí puede ser pecado mortal, pecado venial y todo lo demás. Eh, pero, o sea, ¿qué tanto te sirve como a tu alma, como a ti, el estar constantemente como que buscando esa gracia? Exacto. Ese es el gran dilema. O sea, la confesión en la antigüedad cristiana era una vez en tu vida.
Se llamaba la segunda tabla de salvación. El bautismo te ha salvado. En tu vida va a haber un momento de una confesión, que harán pública, después hace privada, después empieza. Pero ahorita lo comentabas bien, todos los días pecamos. Dice la Biblia, Ujú. hasta 7 días, hasta 7 veces al Al día el día. más justo, ¿verdad? Ujú. Pero dijiste ahorita, hay pecados mortales y hay pecados veniales. Pecado venial es lo ordinario, ¿verdad? No es que lo aceptemos, pero es, yo no quería, fallé, me equivoqué, o fue algo pequeño, fue esto. Y cuando comprendes que la reconciliación sacramental es la experiencia del amor de Dios que se da por completo a ti, que la redención obrada en la cruz de Cristo fue para salvarnos del pecado, es para un momento especial. No es para nuestra escrupulosidad, no es para nuestros traumas, para nuestro sentido de culpa, ¿verdad? Es decir, si lo que Cristo nos ha ganado en la cruz se nos da en la reconciliación, imagínate que unos novios o unos esposos todos los días se ofenden y todos los días le tienen que pedir perdón, las cosas están mal. Va a llegar el esposo, la esposa dice, oye, ya párale, ¿verdad? Ujú. Te comprendo que a lo mejor en la mañana te traté, o sea, no te traté mal, pero hice algo que a lo mejor te molestó. Pues para el ratito la plática empieza otra vez con naturalidad, ¿no? Cuando le hice algo a la esposa, al esposo, al mejor amigo, hago una pausa, busco y de frente es, oye, perdóname. Ujú. Y experimentas un perdón profundo, ¿verdad? Entonces, la confesión sacramental va por allí, es una experiencia profunda de misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo digo, Señor, he pecado, pésame Dios mío, me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. O sea, cuando yo en la misa digo perdón, se lo estás diciendo a Dios de verdad. Ahí tus pecados veniales quedan perdonados, y así lo enseña la iglesia. La iglesia recuerda que nuestra oración es real. Si yo en mi oración digo, Señor, perdón porque he pecado, el Señor me perdona. La iglesia pide que el pecado mortal sea sacramental. Entonces, pero a veces, por cierta formación religiosa, de algunas escuelas, cosas por el estilo, es un pecado pequeñito, ve y confiésate. Ujú. Pues, también porque hay padres que pueden estar tiempo completo en una escuela y confesarte, pero cuando tengo una comunidad de 30,000 personas, no puedo, ¿verdad? Entonces, y lo también, psicológicamente, no puedo alimentar el sentido de culpa psiquiátrico, ¿verdad? Sí, Es decir, claro. tengo que reconocer, tengo una culpa porque hice un mal, pero no es por todo la culpa, ¿verdad? Psicológicamente no ayuda, emocionalmente no ayuda, escrupulosamente no ayuda. Sí, no, sí, o sea, y si pecamos todos los días y todos los días estamos recibiendo como que esa culpa también, pues entonces sí, pues, o sea, hasta puede ser un propio ataque al enemigo, ¿no? O sea, que nos quiere estar alimentando como que esa Sí, misma culpa todos los días, ¿no? exacto. Entonces, es algo grave. Yo sabía que era algo grave y tuve toda la libertad de hacerlo, ¿no? Y lo quise hacer. Ahí hay un pecado mortal. ¿Por qué? Porque tú y yo sabemos que todos los pecados son, no quise, me aguanté, me esperé, ay, me mordí la lengua, ay, ya, critiqué. Pues bueno, no fue mi intención criticar a alguien, normalmente. Hay otras veces que dices, con todas las, ahí sí, párate y confiésate, ¿verdad? Ujú. O sea, estuve intentando decir, yo sé que tengo una manía por agarrar, a lo mejor cositas que no son valiosas, pero tengo una manía de estar robando. Entonces yo no quería, pero vi un celular, lo pensé y lo agarré. Ahí sí, confiésate, ¿verdad? El mal pensamiento, o se siente el mal pensamiento y se fue, no es un pecado mortal, ¿verdad? Entonces, cuando, Señor, pues, antes de la misa, en mi oración personal, al final del día, Señor, perdóname por esos pecados, para que el sacramento de la confesión sea una experiencia profunda y grande de la gran misericordia de Dios. Que cuando yo quise con toda mi libertad hacer algo delicado, yo puedo experimentar, uno, mi vergüenza y mi arrepentimiento, y segundo, el inmenso amor que Dios nos tiene. Entonces, por eso es ni muy, muy, ni tan, tan. Siempre les digo, la iglesia enseña a confesarnos, la iglesia nos pide confesarnos una vez al año. Por nuestra salvación, una vez al año. Tú vas a Estados Unidos, tú vas a Europa, se confiesan en Navidad y se confiesan en Pascua. Wow. Y aquí, porque no sé quién nos educó, 3 días, 4 días, y dices, oye, ¿de qué se trata esto, verdad? Sí, Tómate en serio, porque si tienes una novia y cada 2 días le tienes que pedir perdón, hay uy, algo mal. que ella te corte. Sí. Que ella te corte porque no estás bien, ¿verdad? Entonces, distinto a esos desacuerdos pequeños, pero no necesita la confesión sacramental. La iglesia pide que el pecado mortal sea sacramental. El pecado venial, tu oración, el acto penitencial, ¿verdad? Y dentro de ese mismo también concepto,
pues acabas de decir que en la misa justamente todos los pecados veniales, pues es donde tú como que ya los entregas, ¿no? Y Ujú. tienes también como que ese perdón y ese proceso. Eh, ¿Hay como alguna medida, por así decirlo, también de cuántas veces tú puedes asistir a misa durante el día? Porque te cuento, o sea, por cómo me he estado moviendo, pues, este semestre, pues, o sea, de repente llegó un domingo en donde, uy, tuve 3 misas, ¿sabes? Y entonces estaba como que esa duda de, oye, pues, puedes comulgar en todas, o pues ya comulgaste en una, entonces, pues, en las demás, pues, ya no es necesario, hay como también algo así estipulado, oye, pues, ¿cuántas misas puedes tener Sí. tú por diferentes razones, no? Sí, fatal. Al sacerdote se le pide que no celebre más de 3 misas al día. Okey, Y si no me equivoco, al laico se le pide no más de 2 al día. okey. Hay que entender el espíritu de fondo. No Ujú, es la regla por la regla. Uno es eh, si un sacerdote celebra 3 misas todos los días, llega un cansancio, una ujú, desvalorar, un no estar pleno. ujú. Un laico que busca intencionalmente 2, 3, 4 misas al día, hay que revisarnos psicológicamente. Sí. Sí, acompañé a mi mamá a misa, después tuve una boda. Lo que está de fondo es, antes decían, ofrécela con una intención distinta, Mm, o okey. sea, pide algo. Pero lo que está más de fondo es, no pierdas la conciencia. Porque imagínate que tú eres monaguillo o sacristán y estás en 4 misas. La primera la pelaste, las demás ya no la pelaste. Lo que la iglesia quiere cuidar, o sea, no es la regla por cuántas veces, o si puedes o no puedes comer, lo que la iglesia quiere es que no tomes ninguna. Como la intencionalidad. Exactamente, con Ujú, su valor completo. O ujú. sea, si eres monaguillo, eres sacristán, en la primera vívela con todo tu espíritu y la segunda sabes que vas a estar sirviendo, lo que sea. Pero lo que está de fondo es, ten cuidado que no vayas a simplemente multiplicar y al final digas, ni cuánta medida lo que hice. Estaba Ujú, escuchando una homilía de un obispo, no me acuerdo dónde, salió en redes sociales, ¿no? ujú. Diciéndole a la comunidad, porque, oye, si la parroquia hay 5, 6, 7 misas y hay 8, 9 capillas y el padre hace todo un esfuerzo para ir a todas las capillas, el padre decía, oigan, el sacerdote es un humano. A la tercera misa, no sé si se va a dar cuenta de lo que acaba de celebrar. Lo vas a agotar espiritualmente y a la iglesia nos toca también cuidar al sacerdote para que el sacrificio de Cristo Eucarístico sea pleno. Entonces, las reglas tienen un sentido teológico de fondo. No es no solamente por poner una regla de 2 o 3, ¿verdad? Sino es decir, no pierdas jamás el valor eucarístico. Okey, excelente. Muy bien, perfecto. Vamos a irnos directamente con otra preguntita, que es un poco más relacionado a el Padre Nuestro, ¿okey? O bueno, más que el Padre Nuestro, como lo que pasa en la misa alrededor de ese tiempo, porque tengo entendido, corrígeme si estoy mal, pero que desde la tradición, como que lo más usual era desde el momento de la consagración hasta el momento del Padre Nuestro, quedarse de rodillas. Y creo que, bueno, pues ahorita, pues la gente, no muchos llegan a hacerlo, ¿no? Pero qué tan, o más bien la pregunta sería, ¿eso hay algo en el misal romano que habla como respecto como a ese gesto de quedarse hincado durante todo ese momento, de qué es lo propio, qué es lo que tienen que hacer los laicos? Ujú. También, pues sí, o sea, si eso parte directamente de la tradición o si viene como de una forma más Sí. profunda. Mira, eh, el desarrollo de la liturgia no fue homogénea. Es decir, los primeros libros litúrgicos creo que son siglo VIII, siglo IX, siglo XII y el más fuerte, bueno, el gregoriano y después el de Trento, ¿no? Los primeros siglos de la iglesia ni se hincaba ni nada. De hecho, estaba prohibido hincarse, Ok. porque si es domingo, día de la resurrección, no puede haber signos penitenciales, no puede haber signos de humillación. Estás resucitado, estás en pie. Entonces, los primeros siglos de la iglesia, inclusive llegó a estar prohibido hincarse, es decir, es de pie la misa entera. Wow. En la Edad Media, cuando viene ya una cuestión más devocional a la Eucaristía, es donde empiezan a hacerse, ahora sí, la consagración de rodillas. Si no me equivoco, Concilio de Trento dice la plegaria eucarística, la anáfora, es de rodillas, es decir, desde la epíclesis hasta la elevación del cáliz, del copón y el cáliz. Entonces sí, pero ya llega tarde dentro de los siglos. Y pues a veces cada iglesia y cada región del mundo fue distinto por siglos, ¿verdad? Porque no estaba totalmente unificado, ¿no? A la manera como nosotros conocemos actualmente rúbricas y algo más extenso, ¿verdad? Entonces sí, el Concilio de Trento, si no me equivoco, es donde ya se pone hincarse
toda la plegaria eucarística, de la consagración hasta la doxología, y luego ya para el Padre Nuestro de pie. El misal actual sí dice, la consagración es de rodillas, Ujú. dice que se ponen de pie después de la consagración. Cuando el sacerdote dice Miserium Fidei, Ujú. ya debemos de estar de pie. El problema es estarse levantando y sacudiéndose las rodillas mientras que vas diciendo, acordamos tu muerte, esperamos tu resurrección. No, o sea, te pones de pie junto con el sacerdote y contestas. Pero dice también la instrucción general del misal romano que cada conferencia episcopal, según la historia del país o de la región, puede ajustar cosas. Ok. Entonces, por eso Estados Unidos permanecen de rodillas hasta la doxología o el Padre Nuestro. Ujú. En Francia creo que ya no se hincaban también, en alguna región. Entonces, pues ha variado. El misal que actualmente es la consagración de rodillas, y cada región, con autorización del Vaticano, hace este ajuste. ¿Y conoces cuál es la instrucción de la región de aquí de México? Que nos levantamos junto con el sacerdote. O sea, Ok. estamos de rodillas desde la epíclesis, cuando pedimos el Espíritu Santo sobre los dones, y junto con el sacerdote nos ponemos de pie. Pero no está mal si quieres como quiera permanecer de rodillas. No, porque ya es una cuestión de devoción. Ok. Estaría mal obligarte a uno de los dos. Ok. Entonces, el misal dice pónganse de pie, pero es donde entra también la devoción personal, que Ujú. creo que no deberíamos hacer tanto escándalo si se ponen de pie o se quedan de rodillas, porque entra una parte también de devoción que creo que es valiosa a Claro. considerar. Ok. Y siguiendo justo en esa parte de la consagración, ¿no? Em, Escuché como una anécdota o como, no sé si era más chiste, pero me lo dijo, pues, uno de mis mejores amigos, que literalmente me dijo: "Oye, ¿tú sabías que al momento de la consagración estamos viajando en el tiempo?". Y yo: "¿Cómo?". Y me decía: "Sí, no, pues, es que como no, se repite el sacrificio, como siempre, pues, es el mismo sacrificio, pues, en cada consagración haz de cuenta que, pues, estás viviendo el mismo momento a la vez. Entonces, si tú quieres conectarte con una misa que sucedió hace 15 años, en cualquier consagración lo puedes hacer porque es exactamente el mismo momento y en el mismo momento se está viviendo todas las misas de toda la historia, o algo así me dijo, ¿no? Ujú. Pero ¿qué tan cierto es esa parte? Sobre todo desde la perspectiva también de que nosotros tenemos de que el sacrificio no se repite, ¿no? O sea, que Exacto. es el mismo sacrificio, pero no sé qué tanto también entra ahí la palabra como la cuestión de memorial, ¿no? Pero ¿cómo es como la parte divina, así como de la consagración en ese aspecto? Sí, o sea, el sacrificio de Cristo es uno solo. Ajá. Y si yo he usado esa comparación, nos transportamos al cenáculo y al Gólgota, participamos ahí, estamos del único sacrificio. U otra manera de decirlo es, entramos a una dimensión distinta, porque la dimensión de Dios no existe tiempo y espacio, ¿no? O Ujú. sea, el único sacrificio de Cristo perdura en el tiempo. O sea, Cristo se está ofreciendo constante, o sea, es una ofrenda constante al Padre, ¿verdad? Entonces, es un solo sacrificio, no es otro sacrificio. Entonces, podemos decir que participamos exactamente del mismo. Entramos a una dimensión que es total, digo, válgame las palabras para, ¿verdad? Porque no puedo decir de manera precisas Sí, así. no lo podemos comprender, vaya, pero Exacto, pero es el único sacrificio. Jesucristo se entrega de una vez para siempre al Padre. Y la palabra conmemoración es bastante importante porque cuando Dios manda a Moisés a que el pueblo cada año celebrara la Pascua, no era un recordatorio, no era un aniversario, una conmemoración es jalar y seguir viviendo. mm, Es decir, la Pascua judía no es el aniversario, no es el recordar, es volver a vivir, es volver a estar en la liberación de Israel de Egipto. Por eso cuando los apóstoles hagan esto en memoria mía, ellos entienden que está sustituyendo, de cierta manera, la Pascua judía, y que se hagan en memoria mía no va a ser de cuenta que lo estoy haciendo o estoy recordando lo que Jesús hizo o es un aniversario de... No, estoy viviendo constantemente la Pascua de Cristo, pasión, muerte y resurrección del Señor. Por eso es parte de este misterio, porque la carta de los Hebreos va a decir, es una vez para siempre, ujú, exactamente. Y para Cristo no existe el tiempo. ujú. Él es una ofrenda constante al Padre y por tanto la misa es esa conmemoración, no es recuerdo, no es como algunas comunidades cristianas
dirán, ¿verdad? Recordemos lo que Él hizo y lo volvemos a hacer. No, Ujú. por eso es liturgia para nosotros, ¿verdad? Claro. Es la expresión de entro en esa dimensión, ese misterio de la presencia constante y por eso pues uno de los antiguos más, digo, los escritos más antiguos, San Justino, ¿verdad? Vuelve a narrar y vuelve a vivir y vuelve, estamos en ese misterio. Tengo también una pregunta, bueno, pregunté también un poquito como qué curiosidades podría tener diversas personas y hubo una persona que me dijo, con todo el movimiento carismático, últimamente se ha visto también como varias modificaciones a la misa como y a ver como misas carismáticas entre comillas, ¿no? Pero entonces, dentro de eso, ¿qué es lo que está permitido? ¿Qué es lo que no dentro de la liturgia? Porque también, pues, de repente puede ver así como, no, pues, y todos aplaudiendo, ¿no? Y que bailando y que no sé qué. Pero ¿qué tanto eso interrumpe como la liturgia como tal? Qué pregunta tan complicada. Oye, bueno, tío, tú sabes que todo el movimiento que existe por regresar a la misa tradicional o en el latín, Ajá, sí, claro, sí. del misal de Pío V, o sea, es un deseo de recuperar la sacralidad de la Eucaristía. Ajá. Precisamente esos días, ayer di la mitad de la misa explicada y el próximo miércoles voy a dar la otra mitad de la misa explicada, porque la doy en dos partes. Ujú. Y entonces estuve leyendo un montón de documentos pontificios. Y en todos los documentos pontificios me dicen los papas, cuidado con los desvíos, los abusos litúrgicos. Es decir, para cuando dicen el Concilio Vaticano II echó a perder, no, el Concilio Vaticano II no lo echó a perder, lo echamos a perder la gente, ¿verdad? Ajá. Tanto el sacerdote como el laico, lo que sea, ¿verdad? No fue el concilio. El concilio hizo accesible el entendimiento, la participación, el misterio, lo echamos a perder. Quien fue mal formado, quien entendió una teología mala y todo eso, ¿verdad? El concilio no quiso hacer eso, ¿no? Y en todos los documentos viene a decir, ¿verdad? Y entonces es un tema que es delicado. Cuando doy la misa explicada, siempre hago una doble referencia, porque el altar es un banquete, es una comida, y el banquete familiar se acercan a alimentarse y el banquete familiar es la concordia, la amistad, es el vivir, es la comunión, es la fraternidad, es todo. Pero también es mesa de sacrificio, es piedra del sacrificio. El Hijo de Dios se sacrifica por nosotros dándose al Padre. Nadie puede hacer show cuando el Hijo de Dios muere, cuando presenciamos el Gólgota, ¿verdad? Entonces, he ahí el por qué está mal el que aplaude, por qué está mal el que hace show, el que da y tantas tonterías que vemos en redes sociales, ¿verdad? Ujú. Entonces, ahí hay un gran peligro, ¿no? Pero entonces, por eso es compleja la Eucaristía, porque es mística, es sacrificio y a la vez es banquete familiar. Entonces, hace complejo, ¿no? Yo, por ejemplo, me hago mucha distinción, por ejemplo, obviamente lo que es hacer espectáculo, lo que es hacer Claro, sí. show, lo que es aplaudir, no tiene nada de liturgia, ¿verdad? Eh, yo sí hago una distinción, digo, no soy, creo que soy un punto central, es decir, cuando no violentas el momento el momento litúrgico, es decir, si es el momento del pedir perdón, un pedir perdón no puede decir, perdona, no, Señor, no. Sobre todo con señores, o sea, hay cantos del Ten Piedad que son extremadamente alegres. Alegres, Ajá, sí, sí, exactamente. sí. O que se aplaude, que se baile, que dice, oye, estás pidiendo perdón. Entonces creo, si el canto, por más efusivo, no, por más instrumental, por más elaborado que sea, si mantiene el espíritu de estoy pidiendo perdón, me estoy encontrando con Dios, y aunque sea más música, a lo mejor un poquito más moderna, diríamos, pero si respeta todo el ambiente litúrgico, no veo ningún problema. Si es el momento de dar gloria, por el contrario, si es un gloria efusivo, que quiero levantar las manos, o sea, que estoy expresando no para que me vean, no para hacer show, sino que me brota, no veo ningún problema tampoco. Entonces, creo que el problema, yo creo seguramente has escuchado, vamos a hacer alabanza, y Ujú, son cantos que no se dirigen a Dios. ujú. El granito de mostaza, o no sé qué, son cantos de animación, son cantos de espirituales que van dirigidos hacia la persona, que lo puedes escuchar en tu carro, en tu casa, pero no en una misa. Es decir, si las palabras son hacia Dios, expresando su gloria, su poder, su grandeza,
y si lo manifiesto físicamente, pero las palabras de todo va hacia allá, yo en lo personal, o sea, no veo un problema porque no está rompiendo el momento litúrgico, ¿verdad? Si en el momento de la predicación el Padre es más efusivo y termina con una invocación del Espíritu Santo, creo que ahí es donde yo digo a veces no es antilitúrgico, no va contra la liturgia. Te saliste de las rúbricas, te saliste un poquito de las reglas, pero mantiene el momento, ¿verdad? Porque ahí yo a veces, de sentido erróneo, y no me lo tomé al pie de la palabra, pues yo hago la expresión litúrgico, alitúrgico y antilitúrgico. Ok. Porque Ok. tiene que ser pan, no puede ser tortilla. Sí, claro. Tiene que ser vino, no puede ser tequila, no puede ser otra cosa, ¿verdad? Ahí hay una contra que va en contra de la liturgia. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cómo poner las manos en el Padre Nuestro? Uy, sí. El misal romano dice, el sacerdote con las manos extendidas continúa. No dice nada de qué es lo que hace el pueblo de Dios. Y entonces hay muchos que van a decir, prohibido que el laico extienda las manos. Pero déjame te digo que ya hay 3 conferencias episcopales que han dicho cada quien haga lo que quiera. Wow. Los italianos y los filipinos en 3 momentos distintos. Si el misal no dice el laico junta las manos o el laico no lo haga, es violencia contra el laico decirle hazlo o es violencia contra el laico decirle no lo hagas. Es abuso de poder del sacerdote. El misal dice el sacerdote con las manos extendidas y ya el episcopado filipino y el italiano 2 veces, si no me equivoco, ya dijeron el laico puede extenderlas o puede juntarlas. Y es un abuso del sacerdote indicar que lo tienen que hacer, pero también es un abuso prohibírtelo, porque la liturgia no lo expresa. Va a haber teología, va a haber teología. El sacerdote preside la comunión, es la cabeza del cuerpo de Cristo y es el nombre de Cristo que extiende las manos. Porque algunos van a decir que es la figura del crucificado. Pero hay otros que dicen, oye, es la expresión de Moisés con Aarón y con no me acuerdo el otro, que le levanta las manos para que sea implorado por Dios, ¿verdad? Entonces, ahí a lo mejor la teología litúrgica, a lo mejor todo aquello podrá decir más, pero dice, hay un abuso de decir, ¿no? Como ahorita decir, o te hincas para comulgar o prohibir. Oye, deja la libertad. Claro. Entonces, hacen mal los padres que dicen, no te doy la comunión si no te levantas. Oye, es la devoción de la persona. Qué bueno, prefiero. Te voy a contar una experiencia. A ver. En una ocasión hubo un error por parte del equipo. Somos una parroquia juvenil, una parroquia universitaria. Entre semana hay gente que viene o antes de irse a la oficina, o antes de irse a clases, o después de ir a hacer ejercicio, o después de decir, la gente entre semana por devoción viene y lo acomoda dentro de su vida, ¿no? Y bendito sea Dios. El domingo es, ven elegante, por favor, ¿verdad? Pero entre semana tú comprendes que hicieron todo un esfuerzo por estar, ¿no? Entonces, bueno, resulta que en una de las misas, una chica con unos shorts cortos pasa con la patena. Y entonces al terminar la misa, llega una señora, padre, hable con esa persona, ¿cómo se atrevió? Y fue un sacrilegio. Y yo, ¿de qué me habla? ¿Cómo es posible que se atrevió a pasar? La señora, pero ¿de qué me estás hablando? La muchacha venía con unos chorcitos. Yo, señora, ¿se da cuenta que ella se hincó para comulgar? Y usted estaba vivoreándola y criticándola. Es decir, tenemos que entender ciertas cosas, ¿verdad? La chava tiene poco de ser católica, estaba conociendo la fe, hace un esfuerzo para venir después de deporte, de clase, no sé qué. El error fue del que estaba ayudando a la liturgia, que con unas cuantas personas dice, oye, me ayudas a patenear, y a lo mejor no venía de la mejor manera para pasar a ayudar, pero fue más cruel la mujer que la destruyó, por cómo venía, que la muchacha, que con una devoción profunda se hincó para recibir la comunión. Entonces digo, o sea, obviamente tenemos que educar, venir bien vestidos, o sea, es el sacrificio de Cristo. Cuando alguien hace un sacrificio de venir, o sea, la mamá que viene a las 7 de la mañana con sus 2 niños antes de irse a la escuela y que los niños se quedan dormidos mientras está participando en la misa de 7 de la mañana, oye, qué sacrificio todos los días, levantar a los niños, llegar a misa de 7
O sea, no podemos ser tan ligeros, ¿verdad? Claro. Creo que parte de trabajar con los jóvenes es lo que te da sensibilidad, porque el padre que llega y te regaña porque te trae los iPods y resulta que están escuchando vísperas, o laudes, Ujú. o que está escuchando un podcast de reflexión. Ah, no, prohibido porque es celular. Me acuerdo mucho una vez, estábamos en una hora santa, estoy en mi oración, y entonces yo saco mi celular y rezo las vísperas en el celular. Okey. Y después alguien me dice, padre, no es posible, estamos en la hora santa y yo pidiendo por ti, y cuando te volteo a ver tú en el celular. No, bueno. Y luego estaba rezando. Entonces, creo que hay una cuestión que tenemos que ser catequistas, tenemos que acompañar, tenemos que comprender. Hay algo que yo, por ejemplo, aquí en la parroquia tengo prohibido. Porque es una parroquia universitaria, Ujú. es una parroquia que estoy a 100 metros de la puerta donde más estudiantes entran al TEC de Monterrey y que pasan por la banqueta miles de universitarios diarios. Yo tengo prohibido que cuando alguien llegue con gorra se le diga algo, Mm. si no lo conoces. Ujú. ¿Por qué? Porque una experiencia me lo enseñó y después se repitió. En la parroquia donde estábamos, en una hora santa, veo a un joven con una boina en la puerta de la iglesia. Voy y le digo, pásale. Me dice, no, padre, porque estoy en quimioterapia y no me voy a quitar la boina. Le dije, mira, que te valga madres y te metas a la iglesia a rezar con tu boina. Nadie te tiene por qué juzgar, las luces están apagadas. Y ahí yo aprendí que tenemos que tener toda una paciencia. Porque el chavo que llega con una gorra a misa, Ujú. no sé si es la primera vez que viene, buscando un consuelo de Dios, buscando un problema, o sea, buscando solución a un problema, que se está acercando y que su bienvenida sea, quítate porque eres un maleducado. Dije, no, prohibido quitar una gorra. Ya que te conozco, ya que te dio varias veces, oye, ¿sabes qué? En la iglesia acostumbramos a no traer gorra. Ujú. Porque es una manera de decir, oye, voy acompañando. Te pones reglas, la iglesia, la iglesia, la comunidad, ha sido muy herida, Ujú. muy herida. Y después me pasó otra vez, donde precisamente un chavo con un tumor, pidió permiso. Dice, padre, eso no me la voy a quitar. Dije, no te la quites, pásale. Se voy a pasar a comulgar. Ya que el ministro se lleve el Santísimo al Sagrario, me voy a acercar allá para comulgar porque no quiero pasar en la fila. Y en una de esas, alguien le pegó a la gorra y se la quitó. Obviamente fui a buscarlo. Yo avergonzado porque hizo alguien de la comunidad, ¿no? Claro. Dice, no, padre, no te preocupes. O sea, sé el esfuerzo que tú has hecho. Es decir, por eso creo que un shorts, una gorra, no es el todo. Creo que hay un proceso de catequesis, de evangelizar, pero pues no podemos renunciar a ser pastores. Es muy fácil poner gorras, poner reglas, pero mucha gente ha salido muy herida. Y Y es creo, parte de la misericordia también, ¿no? O sí, sea, de poder estar, o sea, de entender el caso particular de cada quien, de ser pastores, ¿no? sí. Justamente, ¿no? Entonces, si no los conoces, ¿cómo te puedes poner así, verdad? Ajá, sí. Porque varias veces dices que soy cristiano, soy evangélico, estoy acercándome a la iglesia católica. O sea, imagínate que yo te haya tratado de entrada con una manera así. Dices, entonces, creo que es muy bonito ser pastor en una parroquia universitaria, eh, aprender con los chavos precisamente todo esto. Es decir, que en el celular puedes estar escuchando este, liturgia de las horas o la reflexión o algo de oración, ¿verdad? Ujú. Un rezando voy. Es decir, te hace sensible, de verdad. Ujú. Porque si yo te diría, ¿quieres ser católico? Te confiesas, vas a misa y luego aprendes a hacer oración al Santísimo. Cuando llega el chavo, padre, es que empecé a ir al Santísimo, después empecé a ir a misa y ahora quiero confesarme. Y yo, como los esquemas son diferentes, ¿verdad? Sí, claro. Sí. ¿Cómo andas de tiempo? Porque sé que como es Bien. jueves. Ahorita tengo que ir a una visita canónica. Ándale. Ok, excelente. Bueno, Pero, ¿qué más? ¿Qué entonces, más? Digo, hay tiempo. sí, un par de preguntitas más. También hace ratito mencionaste lo de, oye, pues cuando dicen momentos de alabanza y empiezan con canciones así que sí, el granito de mostaza y no sé qué. Últimamente también ha habido muchos movimientos, igual sin mencionar como a los grupos, pero que justamente aprovechan el momento de estar frente al Señor, de estar frente al Santísimo, de las horas santas, para hacer ya sea intercesión, para hacer liberación o pues ya un poquito más de ese tipo de cosas. Y se presta muchísimo a que más bien lo que estás haciendo es como aprovechar la presencia del Señor
para el interior y por lo mismo muchos de los cantos son hacia el interior y no tanto como de adoración, ¿no? Ujú. Pero dentro de esa misma línea, también, pues con todo respeto a todas las personas que están haciendo ese tipo de cosas, sé que también incluso pues aquí en la parroquia hay varios grupos así, entonces también un poquito, ¿qué es como esa línea de cuando ya estás pasando un poco más de dejar de poner la atención hacia el Santísimo y ya enfocarte un poquito al interior, ¿no? ¿Cuál es esa línea y cómo no la pasamos? Creo que está difícil ubicarla, ¿verdad? Digo, porque creo que debemos de ver una cosa el sacrificio eucarístico, Ujú, que ahí sí no hay que romper, no hay que hacer, antiguamente pues la misa en latín, pues las señoras con el rosario porque no entendía nada, ¿no? Entonces por ahí, ahora que estaba leyendo esos documentos que te comento, apenas pasa el concilio y dicen, a ver, en un solo lugar, un solo acto litúrgico. Están ujú, en las misas, que no haya más misas, que la gente pueda estar totalmente embebida y concentrada en el acto litúrgico de la Eucaristía. ujú, La devoción eucarística queda, entre comillas, un poquito más libre, en el sentido, al no ser la liturgia de la iglesia propiamente, sino la oración de la iglesia, de la comunidad, da una libertad que jamás se debe perder el respeto al Señor, ¿verdad? ujú, Creo que la dinámica de la liturgia va en la adoración al Señor y en la bendición al ser humano. Sube y baja, ¿verdad? Sube la adoración y baja la bendición. Entonces creo que debe de haber momentos, decía, no me acuerdo si era el Papa Pablo VI en esa instrucción después del concilio, que decía, escúchese la palabra, que haya silencio, que haya reflexión, inclusive una homilía. Pues la homilía va a ujú, ser para la persona, ¿no? ujú, Entonces yo creo que mientras que no se olvide jamás que es Cristo presente, si no se pierde eso, yo creo que, salvo, o sea, no pierdes, no perdemos, sino que ganamos, ¿no? ujú, Que creo que a lo largo de una adoración eucarística está el momento de la adoración, de la alabanza, está el momento de la escucha, que ya es una cuestión que va hacia adentro de la persona, hacia la reflexión, hacia la contemplación, que como iglesia que somos, iglesia es comunión, por lo tanto, que yo ore por ti de frente al Santísimo, creo que no violenta, ujú. pero que no sea el show hacia ti, ¿verdad? Que no sea un show, que Claro. sea, está el Señor presente, pues que decimos en todas las, creo en la comunión de los santos, ¿verdad? Es decir, pido por ti, tú pides por mí, los santos piden por nosotros, pedimos por almas del purgatorio. Entonces, creo que el tema está en el cómo se efectúa. O Ujú, sea, yo no diría que se prohíba, yo diría que los cantos, pues si va a haber 5 cantos en la hora santa, pues 3, 4 tienen que ser de adoración. claro. Y va a haber algún canto que sirva para tu reflexión personal, ¿verdad? Pero Ujú. yo creo que el tema siempre va a estar en un equilibrio, ¿verdad? Sí, No claro. soy liturgo, no soy escrupuloso o rigurista. Creo en la espiritualidad del ser humano, que es la adoración al Señor y que en parte de la adoración viene la bendición hacia uno, ¿verdad? Claro. Entonces yo creo que, o sea, no pongas a cantar el granito del mostaza, no pongas una música secular, no pongas cantos que no son adoración. Ujú, Creo que antes de de la hora santa puedes poner el granito de mostaza, comunidad, salúdense, ahora sí apacíguense, viene el Señor y toda la solemnidad, ¿verdad? Y que sea la adoración, tantum ergo, o aunque sea de Hakuna, aunque sea, pero que sea hacia Dios. Y cuando termina y el Señor se ha retirado, pueda haber ahora sí otra vez. Y creo que el tema es saber ubicarnos, claro. ¿verdad? Porque cada cosa que uno ve en redes sociales, ¿verdad? Y decir, pues creo que esos son los cuidados, ¿no? Sí, claro. Y decías, bueno, si en una hora santa va a haber 5 cantos, que 3 sean de oración y bueno, pues ya, pues el resto sí, pues un poquito más personales, ¿no? Sí. Hace poquito justo una persona me estaba diciendo, oye, bueno, ¿qué opinas de este canto para hora santa, no? Y justamente yo estaba con esto en la mente como de, Ay, Dios. ok, de que tiene que ser, de que adoración y así, pero justo tenía en mente también pues todos estos movimientos que han surgido de un poquito más interior. Entonces, Ajá. lo que le dije a la persona en su momento fue como de, está genial el canto, está increíble, verdaderamente está muy bonito. eh, ¿Qué te recomendaría? No lo pongas en el inicio de la hora santa, Ajá. ¿no? Porque justo, oye, pues al inicio de la hora santa es toda esta cuestión de reverencia y de adoración, Exacto. ¿no? Ya el canto está muy bien para que lo pongas como a la mitad de la hora santa Sí. o así, ¿no? Pero entonces,
como quiera la indicación, o no la indicación, pero como lo recomendable es, pues, cantos que se enfoquen en Jesús, en Cristo, y si va a haber alguno un poquito más personal, que no sea la prioridad y también que sea bien enfocado dependiendo Sí, del momento, ¿no? sí, porque puede ser un canto inspirado en un salmo Ándale, o un sí, pasaje bíblico, pues sería escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, claro. no estás el Señor, pero te estás nutriendo con la palabra, con la oración. A mí me encanta mi maestra de salmos en la gregoriana, que decía, es que imagínate que tu oración personal se hizo oración de todo el universo, ¿verdad? Es decir, yo estaba desesperado, Señor, no me abandones, véngame contra mis enemigos. Y eso se convirtió en palabra de Dios y después se convirtió en oración de todos, ¿verdad? Entonces que yo te arrepiento, Señor, véngame, no te olvides de mí, véngame de mis enemigos. Ajá, Pues que resulta que es una oración, ¿verdad? sí. Es decir, que no es la palabra literal, sino el sentimiento. Señor, yo dependo de ti. En ti Ujú, está la justicia, ¿verdad? Entonces creo que como dices, ¿no? O sea, si hay ritmos modernos, hay cosas modernas, yo creo que si agarramos una hora santa y la llenamos de cantos gregorianos, vamos a hacer la misma crítica. ¿Y dónde está el ujú. silencio? Sí, claro. ¿Y dónde está mi momento de oración? No, o sea, empieza con alguna cuestión solemne, termina con una oración solemne, tan ergo como pide la iglesia, pero en esa parte que como la iglesia insiste en el silencio, también es la palabra, entonces como dices, ¿verdad? Voy a decir una herejía, pero ¿y si el canto lo compuso alguien no católico cristiano, es oración, no trae herejía, es oración al Señor. A Ujú. mí me vale, salvo que dijera algo en contra, pero alguna vez dijeron, y si el escritor blasfemaba contra, yo no sé, pero si que escribió algo tan bello, no creo que sea capaz de blasfemar contra el Señor. Ujú, No compartimos la fe completa, pero no creo que alguien que esté a la paz insultando por insultar. claro. Entonces, si un canto, obviamente no me meto en la liturgia, pero hay momentos que no son litúrgicos, ¿verdad? Litúrgica como la Eucaristía o la liturgia de las horas. Ujú, La adoración eucarística es una cuestión más devocional que litúrgica, ujú. ¿verdad? Que eso también ya depende de cada sacerdote y de cada párroco, ¿no? O sea, Sí, porque no hay una instrucción que yo sepa. Y sí. la otra vez platicaba con alguien experto en liturgia, digo, experto en música sacra, y él decía, oiga, no se la bañen, ¿verdad? O sea, Sí. en lugar de crear concordia, decir, oye, podemos compartir. Digo, ahorita hoy terminé clases en la UDEM y dentro de una clase de reflexión bíblica y tenía el agnóstico, al chavo cristiano evangélico y los demás católicos y en más de una ocasión le dije, a ver, tú dirige la oración o yo dirijo la oración y decir, podemos orar juntos, ¿verdad? Entonces lo mismo es llevarlo el canto, decir, oye, este, insisto, salvo que la letra diga otra cosa que no, Claro. pues sí, Jesús Sí. oró con, o Sí. sea, y la Justamente. Biblia está llena de textos que no eran judíos, eran babilónicos y demás, que entraron en la parte y la santifica la palabra de Dios, ¿verdad? Se convierte en palabra de Dios, porque el judaísmo lo tomó como su propia palabra, ¿verdad? Ujú. Entonces, cosas que eran cananeas o cosas que eran babilónicas o cosas que eran, ¿verdad? Que se santifica, ¿verdad? Por el pueblo de Israel y creo que nos toca santificar las cosas del mundo. Nunca lo había visto así, la verdad. O sea, exactamente literal como lo acabas de decir de los libros y cómo el judaísmo, pues, más bien fue los que los fue santificando y todo. Increíble. Una última pregunta. Ajá. ¿Qué le dirías a una persona que está pensando venir a misa por primera vez, ya sea en mucho tiempo en su vida, que tiene dudas en acercarse al catolicismo? ¿Qué le dirías a esa persona que vendría por primera vez y que está pensando en venir a la parroquia de San Juan Bosco para hacerlo? Siéntete recibido, bienvenido. Pregunta todo lo que quieras, Bien. ¿verdad? Y siéntete en casa, ¿verdad? Este, creo que si algo hemos querido aquí en la parroquia es, quien quiera platicar es bienvenido para platicar. O sea, nos damos el tiempo para escuchar y platicar. Creo que trabajar con universitarios es precisamente entender todas las preguntas que tienen, intentar responder, de ir orientando, pero entre todo y es algo que insistimos en la parroquia, es una comunidad de puertas abiertas, que ante todo es siéntete bienvenido y después vemos lo demás, ¿verdad? Ujú. Muy bien, pues muchísimas gracias otra vez, gracias por tu tiempo, porque pues sé que otra vez la agenda de un sacerdote es
muy compleja. Pero verdaderamente, pues agradezco muchísimo pues esta plática, este tiempo. Sé que pues también, al menos personalmente, pues yo me enriquecí mucho. Espero que también pues las personas que estén escuchando esto también pues hayan llevado algo pues de toda esta plática, ¿no? Que con una de las cosas que hayamos tocado pues es suficiente, ¿no? Entonces, nuevamente muchas gracias. Igual no sé si tengas algún último mensaje o algo que quieras decir. Pues no, digo, vivamos la Pascua, ¿verdad? Amén. Seamos renovados, seamos vivificados en interior con un espíritu, que tenemos una buena noticia y desde allí llevarlos a todos, ¿no? Amén. Bueno, Un muchísimas gusto gracias. y gracias por la invitación.